Hola, mi nombre es Jocelyn Martínez, soy activista transfeminista del estado Anzoátegui. Mira, el principal mensaje que puedo darles es al estudio, a la culturización y educación sobre lo que es la lucha de la comunidad trans. Esos chistes, palabras coloquiales que se convierten en burlas muchas veces van como puñaladas directas hacia miembros de nuestra comunidad, los cuales convierten a nuestros activistas, a nuestros compañeros en víctimas de violencia a través de esa expresión verbal o psicológica. Mira, desde muy pequeña, alrededor de 4 o 5 años, ya asumía el gusto. Sin embargo, la cultura te enseña a que está mal y te obliga a privatizarlo, a esconderlo. Pero el día que decidí asumir mi identidad, mostrarla a través de mi expresión de género, fue a los 14 años, posterior a la muerte de mis padres. Sí, ese momento, después de los 14 años más o menos, posterior a la muerte de mi madre, estaba en un momento bastante fuerte, familiar, lo cual originó, bueno, que estallara y decidiera mostrar esa identidad, lo cual originó un conjunto de discriminación, violencia familiar hacia mi persona. Mira, creo que uno de los fuertes más importantes de nuestra comunidad es que ser venezolana nos ayuda muchísimo con el lidiar con esas expresiones burlistas, pero es bastante fuerte porque todos en algún momento entramos en un choque psicológico que permite desconstruir algunos sentidos. Pero en lo personal, yo creo que me aferro mucho a la vida de mi madre, a lo que me enseñó, al amor, y creo que uno de los mensajes que siempre doy a los padres es a criar a tu hijo, a tu hija, a tu hija con mayor amor posible, lo que va a garantizar que estando fuera, en lo que se encuentre con la discriminación externa, ese amor sembrado va a permitir que lo demás sea irrelevante. Mira, Venezuela ahorita se encuentra en un momento bastante importante, porque la legislación venezolana, este pasado periodo, iniciando este periodo, mejor dicho, con el presidente Jorge Rodríguez, se crea por primera vez en la historia la Subcomisión de Asuntos LGBTI. Allí está una comisión que por primera vez en la historia del Parlamento venezolano asume como importancia la legislación en materia sexodiversa. Sin embargo, la comunidad trans es una de las más desprotegidas en nuestro país y en toda Latinoamérica. Pero se han dado pasos importantes desde el gobierno ejecutivo porque hay acciones que garantizan la participación política protagónica y sin discriminación. Ejemplo de eso, tenemos diputadas trans en la Asamblea Nacional, tenemos mujeres trans en espacios de gobierno de alcaldías o gobernaciones, formando parte de los equipos de trabajo, y en el mismo ministerio tenemos compañeras trans formando parte de la institucionalidad. Yo soy una de ellas, que actualmente estoy al frente de la Escuela Feminista del Sur de Argelia en el estado de Anzoátegui. Mira, yo desde que inicié mi lucha la inicié en factores juveniles y comunales. Se me hacía muy complejo asociarme al tema de la diversidad, no, la cultura me decía que estaba mal, que era un conjunto de compañeros por lista, que era un bochinche, que no podía acercarme, que me iban a señalar. Entonces me asociaba únicamente al tema juvenil. Sin embargo, iniciando la tarea de activismo, me caracterizo por posicionar, por enfrascar mi lucha o mi fuerte en el área institucional. Creo fielmente en que debemos consolidar un estado de legislación jurídico e institucional que proteja desde la política pública a la diversidad y que, bueno,
no quede en voluntad de individualidades. Es decir, hoy el alcalde tal decide apoyar la diversidad y lo hace, pero no hay nada jurídico que establezca que la alcaldía como gobierno municipal va a atender la diversidad como parte de la población. Entonces creo que mi aporte está enfrascado en el área institucional. En el estado de Anzoátegui tuvimos una experiencia bastante importante. Logramos fundar la Oficina de Atención a la Diversidad de la Alcaldía de Puerto de la Cruz. Allí hicimos un trabajo bastante bonito que permitió institucionalizar la política de inclusión y atención a la comunidad sexodiversa, no que va a quedar a raíz o a decisión de la voluntad de alguna individualidad. Mira, lo primero es que nosotros somos venezolanos y venezolanas y tenemos derechos civiles y humanos como todo individuo de este país. Entonces, si al ser víctima de violencia, de discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de género, podemos asistir a la Defensoría del Pueblo, la cual creó hace pocos años la Defensoría Nacional, especializada con competencia nacional en atención a las personas sexodiversas. Tenemos el Ministerio Público, que también creó una fiscalía especializada para la atención de delitos contra personas LGBTI. Tenemos las oficinas del Ministerio de la Mujer, que están a total disposición. Tenemos las sedes de los institutos municipales de la mujer. Pero además de eso, debemos de enfrascar y potencializar los órganos receptores de denuncia. Tenemos que territorializar la percepción de que tenemos un sistema de justicia que atiende nuestras denuncias. Y bueno, acá estamos siempre los activistas y las activistas para acompañar, para asesorar y para garantizar ese proceso de acceso a la justicia acompañado y amoroso. Mira, yo creo que es bastante fuerte buscar o identificar la peor, porque en cada contexto somos víctimas de discriminación diariamente. Entonces, si me hablas del tema familiar, mi peor momento, producto de mi orientación sexual, sin ser aún iniciar el proceso trans, fue asumir mi identidad frente a mi familia, lo cual originó que me corrieran, que estuviera sola, que tuviera que emigrar de un estado a otro con solo 13 años, casi cumplí 14, y que es producto simplemente de una cultura machista. Si podemos hablar de los espacios, los momentos con los órganos receptores de denuncia, recuerdo que un día veníamos en una alcabala, en un bus, viajando, y nos paró en alcabala. Y se levanta uno de los oficiales y empieza a revisar, a ver, y me queda viendo y me dice, este sujeto, tú eres algo raro, vamos, bájate. Y de todo el bus, únicamente me baja a mí cuando vamos al proceso de chequeo, llama a otros compañeros, vénganse, vamos a revisarla, a revisarlo. Y yo, ok. ¿Cuál es el momento más difícil? Cuando me hacen desnudarme frente de todos los oficiales. Eh, y mostrando esta anécdota, también envío un mensaje de concientización a los funcionarios y funcionarias. Nosotros hemos tenido una agenda bastante constante de atención a ellos de formación, porque esta acción se convierte en un acto de discriminación porque atenta contra mi integridad, contra mi honor y reputación y me somete al escarnio público. El proceso te dice que, bueno, para revisarme debe estar mínimo un funcionario dentro y un funcionario fuera. Porque a la hora de entrevistar, de requisar o revisar, inspeccionar a una compañera trans, se convierte el acto en un momento de burla? Entonces, ese es el proceso que convierte esas acciones en un acto de discriminación contra la población trans, enfrascándose en que tu cédula aparece el nombre de un hombre y tú eres una chica, o tú estás cometiendo una identidad, estás falsificando tu identidad y te convierte en víctima de eso. Por eso nuestra lucha embarcada en el reconocimiento de la identidad trans en el país. Mira, eh, posterior a la muerte de mi familia, de mi madre, una vez quedando huérfana, tuve dos intentos de suicidio, tuve un intento de drogadicción, de calle,
Pero el primer paso que me originó y me garantizó salir de allí fue mi amor a mi madre y Dios. Esas dos acciones me permiten a mí levantarme y proponerme, no voy a caer allí, no voy a hacerlo, porque socialmente la mujer trans tiene dos oportunidades: estar en la prostitución o ser peluquera. Y es lo que hemos venido transformando a través de este Estado socialista, bolivariano e inclusivo. Entonces, cuando estamos allí, permite verme y yo digo, wow, empiezo a hacer activismo político desde la juventud, pero conozco a una gran lideresa, como lo fue la diputada Ronnie Ortega, primera legisladora trans del estado de Aragua, primera legisladora por las filas del Partido Sostenido Venezuela, y quien formó parte de la Dirección Nacional de la Juventud, quien se convierte desde el primer momento en ese pilar fundamental de apoyo, de humanismo, de ejemplo, de compromiso, que te permitía decir, wow, sí, la comunidad trans puede ser, somos más que plumas, somos más que la calle, somos más que simples actos de discriminación. Estamos a diario construyendo el país, estamos a diario formando parte del mismo. Entonces creo que Rodney se convirtió en un pilar fundamental, no solo en mi vida, sino también en la de muchas en Venezuela. Mira, tú sabes que una vez en un espacio de conversación con una televisora, me preguntaban cuál era el mensaje hacia esa población y cuál era el mensaje a las personas que aún no asumen su identidad públicamente. Y yo le decía, bueno, hay quienes ya tienen más de 50 años, yo tengo apenas 25. Hay quienes tienen más de 60 años y aún no han terminado a asumir su identidad porque vienen producto de vivir una juventud en una cuarta república donde han sido perseguidos, marginados, muchísimos asesinados, por ende el Estado obligó a que lo ocultaran. Mi compromiso y mi mensaje es para la generación de relevo, para estas futuras generaciones. Yo siempre he dicho que el equipo debe caracterizarse en construir condiciones óptimas para las futuras generaciones, para que esa juventud que va a crecer no tenga miedo de decir quién es, de asumir quién es, pero además de eso, que no sea discriminado por ser quien es. Muchas veces los patrones sociales del género asumen cosas que no son, y por eso nuestra lucha y nuestro compromiso a desconstruir los patrones del género, los roles de género, el patriarcado del sistema machista, clasista y capitalista. Nosotros hemos hablado muchísimo sobre cómo el capitalismo ha usado nuestra lucha, cómo el capitalismo usa nuestras banderas de lucha, nuestro compromiso con nuestros derechos humanos. Pero cuando hablamos de compañeros, compañeras, compañeros que aún no asumen estar allí, es que ubiquen, todos podemos ubicar el momento más óptimo en nuestras vidas, que sea cómodo, que sea seguro hacerlo. Y siempre estamos a la orden y a disposición los activistas y activistas de la diversidad para acompañarnos, para ser sororarios, para ser lo más respetuoso en el proceso de transición. Cada miembro de la comunidad sexodiversa vive su proceso de forma distinta. Hay quienes cuentan al momento de salir a asumir su identidad con el apoyo de su familia. Hay quienes no. Hay quienes, producto de asumir su identidad, pierden el acceso a la educación. Hay quienes pierden el acceso al trabajo. Hay quienes pierden el derecho a ser. Entonces, creo que cada uno puede encontrar su momento y el mensaje es que nada ni nadie puede quitarnos la felicidad y la autodeterminación que tenemos por el simple hecho de ser un ser humano, de decidir, de poder determinar qué hago con mi cuerpo, qué hago con mi vida, qué hago con mi orientación sexual, que además, lo hemos dicho muchísimo, es lamentable que a lo largo de la historia nuestra orientación sexual, que es al final y al cabo con quienes nos vamos a acostar, con quién vamos a establecer una relación sentimental, amorosa, se haya convertido en nuestra lucha. Es lamentable que alguien tenga que decir, soy homosexual y tengo que luchar para que se me respete serlo. Nosotros luchamos por construir un Estado
donde no sea de importancia cuál es tu orientación sexual, sino tu voluntad, tu capacidad y tu compromiso a construir. Porque nuestra comunidad aporta muchísimo e incluso hasta el desenvolvimiento económico del país.